la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas con el análisis político en el escenario de la Asamblea Nacional de los juicios políticos que se ha anunciado a la ministra de Gobierno y de Relaciones Exteriores por la crisis con México. Mientras tanto, hoy en Washington, en la sede de la OEA, debe reinstalarse la sesión por la situación entre los dos países. Quiero dar la bienvenida a los asambleístas Pedro Velasco, independiente, Jorge Peñafiel del Movimiento Construye y Adrián Castro. Les invitamos a conocer lo que está ocurriendo en el Ecuador y en la Asamblea Nacional. Se ha planteado 2 juicios políticos al menos. ¿En qué condiciones? Hay una arremetida de quienes se sienten, y tienen razón, uno de sus exponentes condenado por corrupción, cohecho agravado y delincuencia organizada, procesado en otros juicios, acoso, la reconstrucción de Manabí, presuntas irregularidades, como es Jorge Glass Espinel. ¿Cómo enfrentar estos juicios políticos cuando daría la impresión, asambleísta Pedro Velasco, que han cambiado la relación de fuerzas? Por la posición que se ha anunciado, el correísmo se quedaría, digo en hipotético, se quedaría solo frente a sus decisiones. Incluso en algún momento hablaron de juicio político al presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es la posición? ¿Hay recomposición? ¿Cómo ve los juicios políticos que se han planteado? Asambleísta Velasco, buen día. Buenos días, Miguel, Jorge, Adrián, un gusto compartir esta mañana la información. Todos estos hechos que sirven de preámbulo para lo que la Asamblea se apresta a vivir una jornada, yo creo que de transparentar las cosas de una vez por todas, tiene como antecedente los acontecimientos del día viernes 5 de abril, una fecha que los ecuatorianos no debemos olvidar y en la que se ha defendido por sobre todo una entidad de respeto a la administración de justicia, el respeto a que nadie está por encima de la ley y a la soberanía fundamental de nuestro territorio ecuatoriano. Hay que tener una lectura global. ¿Quién empieza primeramente a respetar convenios y tratados internacionales? Es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, primero concediendo, entre comillas, un hospedaje generoso, concediéndole una calidad de huésped a una persona que se encuentra sentenciado, que se encuentra además procesado por otras acciones y se le brinda asilo político a una persona que está con delitos comprobados. El segundo tema del presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a inmiscuirse en asuntos que son exclusivamente internos de nuestro territorio y no tienen por qué hacerlo. Al dudar primero de las elecciones presidenciales, segundo, a respetar la memoria del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ni siquiera ha tenido el dolor que nos embarga todavía a los ecuatorianos de que se respete a una persona que luchó precisamente contra la corrupción y a su familia que todavía, y a los ecuatorianos que todavía estamos con ese dolor. Y tercero, para terminar todo este corolario de ilegalidades, de violaciones a los procedimientos internacionales y los tratados y convenios, lo que hace es entregar asilo político, es decir, no entiende que la Convención de Viena, que el Convenio de Caracas, que el Convenio de Uruguay, todos ellos tienen que respetar que no sea una persona que tenga sentencias condenatorias para que pueda ser beneficiado de un asilo político. Y lo que hace es precisamente todo lo contrario. A quienes tienen delitos comprobados y sentenciados les otorga asilo político. Y lo que ha hecho el presidente en principio me parece acertado, por más allá de que se pueda decir que hay violación del derecho internacional, analicen en contexto quién violó primeramente el derecho internacional y hay que respaldar esa posición. El tema de los juicios políticos, que decía que es el corolario de lo que pasó el 5 de abril, no tienen fundamento, no tienen ni pies ni cabeza, no tienen fundamento alguno. El incumplimiento de funciones, yo pienso que quien incumple funciones es el que deja de hacer algo al que obligado moral y legalmente está de hacerlo. Esos son los que incumplen funciones y lo que han hecho nuestras autoridades, nuestros representantes en las diferentes carteras de Estado es precisamente responder
a un clamor popular que ya basta de impunidad, que es necesario que aquellos que han cometido delitos, que los estamos pagando los ecuatorianos y que lamentablemente van a seguir enfrentando nuestras presentes y futuras generaciones, no puede quedar sin castigo, sin sanción. Por lo tanto, hay que respaldar, mi posición es esa, que nosotros tenemos que respaldar a quienes están actuando del lado de la moral, de la ética y no del lado de la impunidad, así como se ha pretendido en su momento llamarle también a juicio político a la fiscal general, que también tenemos que respaldar y tenemos que más bien reconocer un trabajo muy acertado, oportuno y demostrando que en el país no se puede tolerar más impunidad. Ese es mi criterio, Miguel. Bienvenido al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. ¿Cómo ve este panorama en la Asamblea Nacional con este entorno, con estas condiciones, como bien señalaba el asambleísta Velasco? Buen día. Por favor, el audio. Sí, discúlpeme. Muy buenos días, estimado Miguel. Un placer saludarlo. Un gusto estar aquí con Pedro, con Adrián. Son para mí unos asambleístas ejemplares, sin duda alguna. Bueno, de alguna manera, lo primero que hay que mencionar y que no hay que olvidarnos como ecuatorianos, como Estado ecuatoriano, es que Glass en la embajada mexicana no estaba de gratis, no estaba como si hubiera sido un ciudadano común y corriente. Glass estaba en la embajada mexicana en calidad de sentenciado con sentencia ejecutoriada. Es decir, no era una persona que había demostrado ante la justicia ecuatoriana que tenía una persecución política en ciernes. Él no había demostrado ni ante las autoridades ecuatorianas ni ante el concierto internacional el argumento que ahora pretende imponerle a la ciudadanía. Nosotros lo dijimos desde el día 1 de este periodo legislativo, que con las mafias no se pacta, porque las mafias van a pretender siempre imponer este tipo de acciones que hoy día el gobierno nacional las empieza a saborear y a identificar precisamente que fue lo que nosotros dijimos desde el principio. No justificamos, no obstante, no justificamos la acción de la irrupción en la embajada mexicana de la forma y en las condiciones que se dieron, pero sí tenemos que mencionar que la impunidad no debe tener asidero en el Ecuador. Glass no debió salir preso, salir libre nunca. Glass no debió utilizar, no se le debió permitir utilizar la red que Wilman Terán y que toda la estructura de Leandro Norero imprimió en el Ecuador, en la justicia. Si no hubiera salido libre de inicio, no hubiera pedido asilo y no hubiéramos estado en las condiciones en que estaba. Es decir, si el gobierno nacional identificaba lo que nosotros le hemos venido diciendo desde el principio, que no se pacta con estos señores, si lo hubiera realizado desde el día 1, el día de hoy el Ecuador tuviera otras opciones, otras posibilidades, y sin duda alguna no estaríamos viviendo este entramado y estas acusaciones a nivel internacional que solo miran una parte del cuento, no miran la totalidad, que es lo que nosotros sí tenemos que ver como ecuatorianos. La posición de Construye, mi posición personal, es que no hay justificación a la irrupción de la embajada, pero al mismo tiempo no se puede dejar de señalar las realidades en las cuales Jorge Glass llega a la embajada y cómo llega a la embajada, porque no es una persona común y corriente, no es un delincuente común y corriente, es un ex vicepresidente con sentencias ejecutoriadas que tiene que pagar cárcel y devolverle eso a la sociedad, que es quien la juzgó al fin y al cabo. Esa es nuestra posición, estimado Miguel. Creemos que el nuevo momento que se inaugura con este rompimiento del acuerdo que el gobierno nacional tiene en la Asamblea Nacional, lo vamos a ver cuáles son las acciones y la operación que quiera el gobierno nacional realizar en la Asamblea Nacional. Nosotros mantendremos nuestra agenda legislativa como la hemos mantenido desde el día 1, que se encuentra cumpliendo de manera totalmente
dentro del tiempo y dentro de las condiciones que la planteamos. No obstante, hay que ver qué operación política va a querer hacer el gobierno nacional en torno a este tema y en torno a generar mayorías y acuerdos necesarios, porque eso es lo que la ciudadanía espera de la Asamblea. Acuerdos para beneficio del país, para beneficio de ellos mismos, de los ciudadanos, y para beneficios del futuro de la sociedad. Eso es, estimado Miguel, lo que nosotros pretendemos hacer y cómo vemos las cosas desde nuestra orilla. Un gusto y buen día. Bienvenido al asambleísta Adrián Castro. ¿Cómo ve usted este panorama con los juicios políticos que han sido planteados y unas condiciones complejas y difíciles en donde el país necesita claridad de la posición de los bloques en la legislatura? Gracias, querido Miguel, buenos días. Un saludo igual a mis colegas Jorge y Pedro, un gusto verles esta mañana. Bueno, Miguel, ¿qué le puedo decir? Ante todo, consternado, creo, por toda la situación que está viviendo el país, lamentablemente, producto de una división que ha sido creada entre los ecuatorianos desde hace muchos años, lo que nos cuesta tener estos impases tan complejos en un país tan pequeño, pero tan importante como es el Ecuador. Y yo recuerdo, más allá de lo que ya dijeron Pedro y Jorge en su momento, que es algo muy importante, algo que decía nuestro profesor de Derecho Internacional Público allá hace muchos años en las aulas universitarias, decía que la descomposición del derecho público internacional se irá viendo poco a poco, y aquí están las consecuencias. Normas incompuestas que no se han ido adaptando a lo largo del tiempo. Hablamos de convenios y convenciones de hace tantos años atrás que no se compadecen con ese choque de fuerzas y esas medidas de hecho que han tomado los países durante muchos años, producto de sus diferencias ideológicas, políticas y demás. Entre ellas, por ejemplo, hablaba el profesor en su momento, porque tengo las palabras y ayer conversaba con algunos colegas acá en la ciudad de Cuenca y decía, pues, no puede ser posible que una convención como la de Caracas, por ejemplo, que tenga un artículo tan claro y tan marcado en donde se prohíbe al Estado que da el asilo que tenga que calificarse, pues, a la persona que va a dar el asilo, ¿no es cierto? Hablamos de delitos comunes y demás. Pero decía, ¿cuál es el carácter coercitivo o cuál es el resultado punitivo de no cumplirse aquello? Más allá de que el Estado soberano, como es el Ecuador, insiste e insiste en que por favor retiren el asilo, que le dejen salir y demás. ¿Qué se podía hacer? Es una de las cosas y las grandes interrogantes, pero hoy tenemos una situación en el país en donde más bien creo que todos los ecuatorianos debemos apelar a que se arreglen las soluciones diplomáticas entre el gobierno, entre el país hermano, México, y el Ecuador, como no puede ser de otra manera, y dejar de lado esas declaraciones tan desastrosas de exmandatarios que lo que han hecho es solicitar que se le sancione al pueblo ecuatoriano. Qué cosa tan terrible lo que ha pasado y lo que estamos viendo a nivel internacional. En el otro caso que decía, pues, Miguel, hay que seguir un orden en el tema de juicios políticos. No vayamos a pensar de que el día de mañana, porque a un bloque o a uno, dos o tres asambleístas se les ocurre que hay que hacerles juicios políticos a los ministros, no hay que seguir un orden, ¿no? A ver, todas las autoridades públicas están sometidas al control y a la fiscalización política, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, pero eso no quiere decir que haya que respetar el orden de ingreso de esos juicios políticos. Por lo tanto, en su momento llegará el momento, llegará la hora, pues, de que los compañeros y colegas que han propuesto esos juicios políticos los deban sustentar dentro de la comisión de fiscalización y luego ante el pleno de la asamblea, y ahí se verá si es que cuenta con el asidero, si es que cuentan con todo el contingente de hechos y de derechos para poder resolver en el pleno. Por lo tanto, yo creo que en esa medida falta todavía mucho. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, pues hay que entender, Miguel y amigos, que a principios del año la Asamblea aprobó una agenda legislativa. Y esa agenda legislativa decía qué leyes vamos a aprobarlas, decía qué leyes están en la cola y cuáles son las prioritarias en un periodo extraordinario de la Asamblea como es este tan corto, en donde estamos nosotros queriendo hacer cambios importantes para el país. Y yo no creo, la verdad, y dudo mucho que todos los colegas asambleístas de la bancada de la RC que están en este momento marcando una oposición dentro de la Asamblea Nacional se vayan a oponer a leyes como la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la reforma pendiente al Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Discapacidades, las reformas al COTAD y otras que están pendientes y están
consideradas como prioritarias y así se aprobó en el CAL con la venia de nuestros representantes dentro de dicho organismo de la Asamblea Nacional. De tal manera que lo que esperamos nosotros es que se cumplan estas disposiciones, que se cumplan estos mandatos y que el país camine dentro del orden de la coherencia y de la unidad. Apelo a que los colegas de la RC se centren en el cumplimiento de lo que el país necesita y que vayamos dejando esas diferencias poco a poco, porque estamos este rato atravesando por circunstancias en donde si dentro del país no nos ponemos de acuerdo, imagínense afuera. Eso nada más, Miguel. Vuelvo con el asambleísta Pedro Velasco. ¿Qué quiere el país? ¿Cuál es el sentir frente a problemas de inseguridad? Estamos abocados a una consulta popular el 21 de abril. ¿Qué va a pasar en la asamblea cuando hay estos requerimientos del país? ¿Habrá una recomposición de fuerzas? Yo no tengo muchas esperanzas de las buenas intenciones o de los mensajes que he escuchado este momento, de que haya una reflexión, que se recapacite cuando ya sectores políticos han defendido una posición radical, que es no defender al país, que es defender sus propios intereses, sus propias agendas. Así es que eso está solamente en una ilusión. Yo tengo que partir de realidades, y las realidades son las que estamos viviendo actualmente, en donde quienes se quieran, como decía hace un momento Jorge, alinear en la defensa de los verdaderos intereses nacionales, tenemos que demostrarlo, y no solamente con palabras, porque puede ser que se estén dando abrazos, pero esos abrazos son solamente para lo que se dio al inicio del periodo legislativo. ¿Para qué? Para captar dignidades, para repartirse comisiones. Y eso no sirve, pues. Al país no le vengan con ese tipo de cuentos. Al país hay que decirle, queremos trabajar, pero demostrando acciones. Y esas acciones significa precisamente llamar a juicio político a funcionarios por tomar decisiones en defensa de la soberanía y de la integración del pueblo ecuatoriano. Sí, la facultad la tienen y todos los asambleístas la tenemos precisamente de llamar a juicio político, pero hay que saber respetar lo que dice las propias normas constitucionales. Y a mí me da cierta sospecha y sorpresa de que se vayan a respetar los órdenes que dice la propia ley orgánica de la función legislativa. Tenemos antecedentes, hace pocos semanas atrás y meses, se hizo tabla rasa de la ley cuando se decidió por cuenta y riesgo de la Comisión de Fiscalización archivar procesos políticos para adelantar precisamente y tenerlo cerca el de la fiscal. Entonces no hay que pensar ilusoriamente en que va a haber ese respeto. Lastimosamente ya tenemos evidencias y de ello debemos partir. Lo que sí tenemos que tener claro es que en la próxima semana ya se viene una consulta popular. Y es la oportunidad histórica de los ecuatorianos y ecuatorianas de pronunciarnos ante temas tan importantes. El que permitir que nuestras Fuerzas Armadas participen y colaboren decididamente en el trabajo de la Policía Nacional para darnos seguridad a los ecuatorianos. No creo que haya persona que esté pensando en sentido contrario. Necesitamos seguridad, lo que preguntaba hace un momento Miguel. Seguridad para no solamente para nuestras vidas, sino para las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, del pueblo ecuatoriano, y para que esa seguridad sea durable, que perdure en el tiempo y que no nos dejemos arrinconar por estas organizaciones criminales que lastimosamente ya hicieron raíces hace mucho tiempo de organizaciones internacionales. Tenemos que decirle sí a la extradición precisamente para que quienes estén pretendiendo delinquir en nuestro país, apropiarse de los bienes que son de los ecuatorianos, sepan que les esperan también países, organismos internacionales de justicia donde no van a poderse librar de los actos de corrupción en la que han estado acostumbrados aquí, con jueces y fiscales lastimosamente comprometidos con estas organizaciones criminales, y por lo tanto entraban y salían de las cárceles con simples habeas corpus, con acciones de protección totalmente ilegales y con jueces recibiendo coimas. Necesitamos dar esas garantías. Lo que mencionaba al inicio del programa, Miguel, de que precisamente está Carlos Poli respondiendo ante las autoridades de Estados Unidos por estos casos de coimas, de cohechos. Ahí va a ser un ejemplo importante
de que nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, hay que ir sentando y nosotros tenemos esa obligación como asambleístas, cueste lo que nos cueste. Aquí no estamos para que caerle bien a alguien o caerle mal a alguien. Aquí estamos para defender la institucionalidad del país y para que se respete las instituciones de derecho. Aquí tiene que imperar la justicia, el derecho y someternos exclusivamente a la voluntad popular. Si la voluntad popular del 21 de abril es de que haya precisamente ese apoyo a las preguntas de la consulta y del referéndum, hay que hacerlo. Personalmente yo tengo claro de que es la oportunidad para darle un sí a un nuevo cambio en este país. Asambleísta Jorge Peñafiel, grandes desafíos para el país. El primero, desde la visión política en la Asamblea Nacional, estos juicios, y por otro también la consulta popular del 21 de abril. Hay un dilema: o se fortalecen las instituciones como Fuerzas Armadas, o simplemente se pierde una oportunidad en las urnas para enfrentar estos hechos. Y habrá también una recomposición de fuerzas en la Asamblea Nacional frente a este nuevo panorama, los que defienden a los delincuentes y quieren juicios, o simplemente los que defienden al país, la estabilidad y la paz que requiere el Ecuador. Bueno, yo creo que en estas dos condiciones que vamos a vivir inmediatamente, ya regresemos al pleno de la Asamblea Nacional y los asambleístas nuevamente nos volvamos a encontrar allí. Creo que va a tener dos caminos estratégicos que hay que continuar y que creo que no pueden detenerse. El uno es evitar que la impunidad sea la bandera con la cual la Revolución Ciudadana continúe y logre sus objetivos. Es decir, impedir que en las reformas legales, a través de las comisiones que ellos han manejado, se filtre agenda de impunidad. Primer elemento fundamental, responsabilidad de los asambleístas que formamos parte, al menos digo yo, de las fuerzas democráticas verdaderamente en la Asamblea Nacional. Creo que definitivamente no podemos permitir que el Ecuador se vuelva a someter a un proceso como el que sucedió para la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que nos pongan un caramelo de cianuro, dulce por fuera y con un veneno mortal en el centro. Primer elemento que tiene que marcar la agenda legislativa inmediata apenas regresemos a las de la vacancia el día de hoy, ya iniciamos, y mañana que ya hay pleno. Y en segunda instancia, creo que es importante dar el mensaje correcto dentro de la Asamblea Nacional y hacia afuera de la Asamblea Nacional. Porque nosotros tenemos que entender que no somos solamente representantes de la ciudadanía en relación a la legislación y la fiscalización, sino que somos representantes de la ciudadanía a nivel moral y también como ejemplo que tenemos que dar para que la clase política por fin deje ese espacio de diatriba y de malos ejemplos que ha venido dando durante los últimos años, sobre todo con las vinculaciones claras que ciertas bancadas y ciertos espacios políticos tienen con el crimen organizado. Eso a nivel de la Asamblea Nacional, de los juicios políticos y del manejo legislativo. Y en segunda instancia, hablando de la consulta popular, creo que la consulta popular en el estado en el que está, tiene que estar y tiene que ser aprobada por parte de los ciudadanos. En este momento ya no cabe un análisis más profundo sobre si es prudente o si no es prudente. A la consulta popular íbamos a ir de todas maneras porque había necesidad de votar ya por obligación legal respecto del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y aprovechando esas condiciones, el presidente de la República ha acogido varias preguntas por parte de la ciudadanía y por parte de ciertas fuerzas políticas en donde nosotros nos circunscribimos porque nuestras preguntas, que fueron parte de la propuesta de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República como dentro de su plan de trabajo, y también fue parte de nuestra agenda legislativa, que son la extradición, la extinción de dominio sin sentencia ejecutoriada y el contrato laboral por horas, creemos que son fundamentales para luchar contra el crimen organizado y generar empleo en el caso
del contrato laboral por horas, porque ya no podemos continuar en estas condiciones en donde el Ecuador todavía debate si es prudente o no prudente un contrato laboral por horas, cuando esto existe en prácticamente todo el mundo. Todo el occidente al menos tiene un contrato de horas de trabajo con tal de generar empleo y con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de ingreso económico legal de los ecuatorianos. Entonces, en principio, seguir luchando contra la impunidad, darle viabilidad a la óptica de evitar que nos filtren cualquier información, cualquier intento de generar esta agenda, en primera instancia, y en segunda instancia respecto de la consulta popular. Es fundamental el trabajo que tiene que realizar ahora ya en los últimos días de campaña para poder llegar a la consulta popular y aprobarla de manera mayoritaria por parte del pueblo ecuatoriano. Tenemos la confianza de que así será, porque necesitamos que esta consulta popular tenga viabilidad y sobre todo permita que la ciudadanía tenga tranquilidad de que al menos hay las herramientas necesarias para luchar contra el crimen organizado y reducir los índices de mortalidad y los índices de muertes violentas que tiene el país y la inseguridad que tanto nos está agobiando a los ciudadanos. Eso en términos de estas preguntas, estimado Miguel. Asambleísta Adrián Castro, como bien han señalado los asambleístas Velasco y Peñafiel, es decir, el Ecuador requiere estas reformas, estos cambios, un apoyo al sí en la consulta popular por un lado, y ¿habrá recomposición de fuerzas en la Asamblea Nacional? Bueno, por supuesto que tenemos que votar por el sí, sería el colmo, la verdad, que la ciudadanía se incline hacia la otra posición. Definitivamente, yo creo que hay que separar totalmente lo que puede pensar una persona dentro de su nivel de coherencia en la familia. El padre de familia, la sociedad, el pueblo en general, tiene que ver a la consulta como una herramienta de futuro, una herramienta que le va a dar sin duda elementos y herramientas al Estado para poder defendernos frente a la impunidad, frente a la delincuencia, frente a la inseguridad. Así tenemos que entender la consulta popular, no como una consulta por el sí o por el no, sino una consulta razonada, una consulta que le diga sí, pero por tales y cuales razones. Ya los colegas dijeron hace un momento, ahí están temas tan importantes como la extradición, está el tema del destino de las armas que utilizan las mafias narcodelictivas y que deberían pasar a manos del Estado, los jueces especializados en materia constitucional para que no salga tanto delincuente a diario a través de medidas de protección como el habeas corpus, las acciones o medidas cautelares y todo esto que estamos viendo a diario, en donde mañana un juez de estos corruptos que están pululando por ahí, pero que poco a poco se les va acabando la teta, pues le sacan a los presos. Son preguntas tan importantes para el país que realmente decir en esta consulta que te inclinas hacia el lado negativo sería no pensar en el futuro y no pensar en tu familia. Es obligación moral. No solo de los asambleístas, somos apenas 137 personas que temporalmente estamos investidas de cierto poder que nos da la ley para poder legislar y fiscalizar. Somos más de 17 millones de ecuatorianos que tenemos que pensar en esta consulta y hacer campaña. ¿Cómo es la campaña? La campaña en tu barrio, la campaña en donde vives, en tu ciudad, en tu cantón, en tu provincia, para que la gente comprenda qué es lo que dice la consulta. Yo ayer subía justamente en mis redes sociales un mensaje justamente hacia esta consulta popular, indicando un poco las cosas y demás. Y hay mucha gente que no comprendía esto y me dediqué a contestarles uno por uno y decirles, por favor, lean las preguntas. Esto no es de si estás a favor o en contra del presidente Noboa. Lamentablemente así le venden estas fuerzas contrarias que, claro, tienen toda la plata del mundo para hacer campañas millonarias por el no. Y así han hecho toda la vida, porque obviamente las mafias organizadas y la delincuencia organizada tiene plata para largo, pero hay que decir a la gente que lea
Y aquí también hay una obligación, mi querido Miguel, de ustedes como medios de comunicación, de dar esos mensajes a la ciudadanía indicando cuál es el contenido de las preguntas y por supuesto en este tipo de foros, en este tipo de debates en donde podemos dar nuestros puntos de vista, discreparemos en unos, en otros, eso es lo bonito de la democracia, pero cuando hablamos con personas honestas, cuando hablamos con seriedad, cuando hablamos sin rabo de paja, las cosas se escuchan y suenan mejor, porque en la voz de la sinceridad, cuando uno le habla a la gente, pues no hay por dónde perderse. Yo creo que ese es lo que le distingue al político honesto, al político honrado, de aquellos que están pensando en agendas, insisto, muy particulares, en agendas de impunidad, y por supuesto sin caer jamás en eso que suelen decir, pues no, nunca hay cómo ser ingenuos ni tampoco sobrados, y mucho menos en el tema político. Creo que las cosas las tenemos claritas, claritas en la Asamblea Nacional. Esperemos que se vaya reconformando esa Asamblea, esperemos que la honestidad, que la honradez, que la transparencia se junte y que empecemos a hacer, obviamente, mayoría para sacar adelante la agenda que se priorizó por parte del CAL y luego en el Pleno, que aprobamos así los asambleístas, y espero que por el bien del país, en verdad le digo, Miguel, este periodo, yo siempre lo dije, no es de transición, es de estabilización del país. Ya está haciendo un trabajo la fiscal fuerte, a la fiscal hay que protegerle sin duda alguna, está haciendo un trabajo valiente, un trabajo honesto que nos da seguridad, y no lo hablo como asambleísta, lo hablo como un ecuatoriano más. Se siente uno con cierta paz cuando empieza a ver que las cosas empiezan a encaminarse hacia el lado correcto. Por otro lado, la consulta popular, que es otra herramienta válida, y por otro lado, veo que ya se empieza a generar un criterio mucho más formado en la política joven, y un criterio además de un involucramiento de los jóvenes en la política, sobre todo de las universidades y colegios, que son los futuros liderazgos que necesita este país, y que empiezan a entender cómo dejaron que este país se destruya durante décadas y que hay que este rato reconformarlo en este periodo también, por supuesto, el inicio y luego de la consulta en el siguiente, en donde esperamos las cosas se vayan viendo de mejor manera previo a la votación, porque el sistema de partidos también es algo que podremos hablar en otro momento, Miguel, no es esta la temática, pero creo que por ahí parte todo el problema del país, por un sistema de partidos, por un código de la democracia que definitivamente es obsoleto y se ha prestado para todo, incluso para llevar a ciertos mafiosos a los poderes, y eso ha ocurrido durante muchos años. Y eso hay que evitar que ocurra, lógicamente, con las reformas que esta Asamblea pueda trabajar en futuro, ¿no? Vuelvo con el asambleísta Pedro Velasco. No solo que se han planteado juicios políticos, tanto en el país cuanto en el mundo, incluso quienes no tienen derechos políticos, condenados, sentenciados, que les abren los micrófonos allá, cada medio responde por ello, que están pidiendo sanciones al Ecuador por su actuación. O sea, aliándose de la impunidad cuando México le da asilo político a un sentenciado y procesado además, con órdenes de prisión, con condenas no cumplidas, se pide sanciones al Ecuador. Y hemos escuchado voces en la Asamblea Nacional que quieren que se sancione al gobierno. ¿Cómo responder frente a esto, asambleísta Velasco? Quisiera tener la inteligencia, entre comillas, de algunos que piden eso, de que quieren que se sancione a nuestro propio país, a nuestra propia gente, como que un padre de familia estuviese pidiendo que a sus hijos los sancionen, que los lleven presos, y acá que nos apliquen sanciones económicas, y por poco se está invocando acciones bélicas. Eso es vergonzoso. Yo no entiendo definitivamente, pueda que esté equivocado, pero no entiendo razón. Pero yo sí entiendo claramente que hay que defender a la patria, hay que defender al país, a nuestro pueblo, cueste lo que nos cueste. Y en esto sí tenemos que reconocer, el presidente de la República en funciones, Daniel Noboa, se la jugó por el país. Va a haber retaliaciones, y ya les empezó a ver con el tema del rompimiento de relaciones diplomáticas, pero no es tanto como se pretende magnificar el tema, que ya se van a romper relaciones comerciales, que se rompen relaciones de procesos migratorios, de los estudiantes. Se trata de alarmar a la población, y ese tipo de cosas no puede pasar. Debemos primeramente pensar en que primero es la patria, no los intereses personales, no los intereses politiqueros. Hay que entender eso con absoluta claridad. Y nosotros tenemos que sumar todos, absolutamente todos, en el mismo sentido.
Hoy vamos a ver cuál es la reacción de los verdaderos ecuatorianos y ecuatorianas defendiendo una posición firme, soberana. No vamos a permitir la intromisión en nuestras decisiones internas de presidentes, por más importantes que sean, que vengan a decir lo que tenemos que hacer acá. Ya fuimos burlados oportunamente con la exministra María de los Ángeles Duarte cuando se la llevaron gratuitamente de la Embajada de Argentina y se fue burlando del país, haciéndole feos a la justicia ecuatoriana, y no se puede seguir permitiendo eso. El Ecuador, como bien se dijo, inclusive desde México, voces importantes de analistas jurídicos, internacionalistas, políticos, diputados, de que respaldan la posición firme, valiente, y que hay que revisar, como ayer lo pidió precisamente la delegación ecuatoriana en la reunión de la OEA, de que se revise esta figura del asilo político. Como bien se dijo al inicio, convenios que están vigentes de 1933, de 1954, del 61, como los que me referí al inicio de mi intervención, tienen que ser revisados. El tema de las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas deben ser actualizadas y no puede servir esta figura del asilo político para albergar a personas que tienen sentencias ejecutoriadas. Así lo dicen esos convenios. Y a pretexto de que es inviolable un territorio de una embajada diplomática, no se puede albergar a personas que tienen que responder ante la justicia. Por lo tanto, yo creo que eso es lo fundamental. Nosotros hoy más que nunca estamos y debemos estar unidos en defensa de nuestro país y rechazando las pretensiones de querer debilitar a nuestra patria, de quererle dividir a nuestra patria, haciendo aparecer como que nosotros los ecuatorianos estamos siempre violentando normas jurídicas cuando somos los primeros que respetamos la normativa institucional y respetamos además la paz. Nosotros no rompemos relaciones con ningún pueblo. Nosotros no tenemos ningún enemigo hacia afuera, tenemos amistad y tenemos buenas relaciones. Se pretenden hacernos aparecer como que estamos violentando ese tipo de principios de relaciones, pero no es así. Así es que yo invito al pueblo ecuatoriano, hoy más que nunca, a cerrar filas en defensa de la democracia, en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía. Le solicito, mi estimado Miguel, y disculpas por tener que retirarme una entrevista que está pendiente. Gracias nuevamente por permitirme compartir con Jorge, con Adrián. Ya nos estaremos encontrando en el espacio en el que podemos debatir estos temas y siempre con nuestra posición de altura y de defensa al país. Muchas gracias. Muchas gracias al asambleísta Pedro Velasco, independiente. Asambleísta Jorge Peñafiel, este tema que le hemos planteado, quienes ni siquiera tienen derechos políticos, están planteando aquí y en el exterior que se le sancione al Ecuador. Eso no es incluso una traición a la patria. Después de que el país, más allá del tema de México, el irrespeto a los procesos judiciales, que en el debido proceso, con derecho a la defensa, con el principio de inocencia, se han realizado y se han llegado a condenas en el país. Bueno, yo creo, estimado Miguel, que si bien esta posición que ha tomado el expresidente ecuatoriano es una posición que demuestra mucho lo que tiene dentro, en el alma, una persona, porque no hay otra forma de calificar este tipo de acciones, sino que como una miseria, verdaderamente. Es verdaderamente un mal ejemplo de lo que es ser ecuatoriano. El ecuatoriano es alguien que respeta y busca el bien para su patria, y entender que golpear diplomáticamente al gobierno ecuatoriano es golpear a los ecuatorianos al final. No es algo de tomarlo por la superficie, de considerarlo accesorio. Es sustancial el alma que debe tener todos los ecuatorianos para proteger su país y mejorar sus condiciones, es al menos apoyarlo a nivel internacional por el hecho de que, por el solo hecho de ser ecuatoriano, y mucho más si estas posiciones vienen de un presidente de la República o de un expresidente de la República, que son personajes que deben representar la ecuatorianidad en el país y sobre todo en el extranjero. Para mí es muy decepcionante esta posición,
por parte del expresidente en principio, y creo también que demuestra mucho y muestra mucho lo que este señor tiene adentro, ya dentro de su propia consolidación intelectual, de su propia consolidación del ecuatorianismo, y creo que dista mucho de lo que somos la gran mayoría de los ecuatorianos, que pese a las condiciones que pueden ser muy complejas, muy difíciles en el país y sobre todo a nivel político, eso no quiere decir que no le vamos a apoyar al Ecuador. Y eso para mí es tremendo. Es el peor mensaje que puede dar un exmandatario. Que le quieran sancionar al pueblo ecuatoriano por acciones que sin duda pueden ser criticables, pero que no vienen nunca a ser mejor o más justificadas que las posiciones que pueden tener otros países. Eso definitivamente no cabe. Así seamos un Estado que no está de acuerdo o que la comunidad internacional no está de acuerdo con nosotros, nosotros tenemos que respaldar la posición diplomática del Ecuador y darle esa tranquilidad al país que el expresidente o cualquier ecuatoriano está haciendo, dando el ejemplo y apoyándole al país en el extranjero. Por tanto, para mí es decepcionante. Incluso, asambleísta Peñafiel, no solo que hay este pedido de sanciones, un ecuatoriano pidiendo sanciones para su pueblo, para su país, incluso una presión que quiere llevarse en el ámbito internacional y nacional, presión para la libertad de un sentenciado. Mañana habrá presión para otro condenado y con las presiones y la ayuda internacional de gobiernos como México, sacarles de la cárcel. ¿Qué es esto, asambleísta Peñafiel? Claro, ese es un poco lo que hemos visto desde el principio de todo este proceso de la lucha contra la impunidad, que viene ya desde hace algunos años. Y yo le diría, querido Miguel, que es absolutamente equivocado, por decirlo menos, que un exmandatario esté de abogado de los sentenciados y de quienes están en este momento jugando un partido equivocado, que no es posible que la impunidad se imponga en el país a costa incluso de la sostenibilidad económica, a costa incluso de la estabilidad diplomática. No es posible. No debemos dar ese mensaje como políticos y tenemos que rechazar estas expresiones dadas por el señor expresidente Correa, que lo único que busca es la impunidad, que lo único que busca es que sus sentenciados, sus culpables, salgan libres, al costo incluso de la estabilidad y del beneficio ciudadano del Ecuador. Y por ende, eso no cabe más que el rechazo total y absoluto, y sobre todo pagarle con algo que le va a costar mucho, que es el olvido. Y eso es lo más importante si es que podemos hacerlo desde el Ecuador. Asambleísta Adrián Castro, un ecuatoriano pidiendo sanciones para su país, para su pueblo, como se ha dicho, y esta corriente de presión que quieren exigir la libertad de un sentenciado como es Jorge Glass, 2 sentencias condenatorias, cohecho agravado, delincuencia organizada, procesado por acoso, procesado con orden de prisión, además de no cumplir las condenas, hay orden de prisión por el caso Reconstrucción de Manabí. ¿Cómo admitir esto? Como se ha dicho esta mañana, ¿no se debiera cerrar filas por el país? Hay que condenar definitivamente toda declaración, peor aún, de un exmandatario ecuatoriano que públicamente y lo grita al mundo pidiendo sanciones a su propio país. Parece que se ha acostumbrado a vivir en otro durante muchos años y ha perdido ese sentido de pertenencia, de raíz a su tierra. Y yo creo que incluso a sus propios adeptos y seguidores no les gustó para nada eso. Se monitoreó las redes sociales el día de ayer y las sensaciones de muchos que se decían correístas, pues criticaron el hecho de que el exmandatario Rafael Correa diera esas declaraciones tan desastrosas y lamentables a nivel internacional pidiendo sanciones al pueblo ecuatoriano. Imagínense usted lo que es eso.
ya es un discurso de odio de otro nivel. Es precisamente el discurso de odio el que nos ha separado a los ecuatorianos, y yo creo que eso hay que enterrarlo definitivamente. Sobre todo cuando ya no vives aquí muchos años, te has desentendido de los problemas de aquí, no aportas para solucionar los temas tan importantes y radicales del país. Si no sumas, tampoco restes, pues o sea, simplemente ya dejemos que el país crezca hacia adelante. Aquí vivimos los ecuatorianos en el territorio ecuatoriano, nosotros no vivimos en Europa, nosotros no vivimos en Estados Unidos, no vivimos en México, no vivimos en Chile, vivimos en este hermoso y precioso país que lo que necesita es gente que pida unidad, que más bien dé un discurso de que los pueblos, tanto mexicanos como ecuatorianos, se sienten en la mesa de diálogo diplomática, que no se rompan los acuerdos bilaterales ni comerciales, porque eso le termina afectando al exportador, en pequeño o en grande que sea, le mata al país. ¿Cómo puedes pedir eso al concierto internacional? Sancionen al Ecuador. Permítame, es una desafortunada declaración que creo que ha sido condenada por propios y extraños, y eso realmente no podemos dejar pasar de ninguna manera, más bien al contrario. Yo creo que deberíamos todos repudiar esto en unidad de acto, como usted dijo hace un momento, cerrar filas y hacer un pronunciamiento en contra de esa declaración también. Pero como ecuatorianos, los que vivimos acá, los que estamos este rato dando la cara a la inseguridad, los que estamos peleando para solventar y corregir las inequidades que se han dado en este país, los que estamos aquí para reformar leyes importantes y poder darle las herramientas a las instituciones de control para que puedan mejorar su trabajo y detener a estos criminales, detener a estos corruptos, detener a estas personas que le han despedazado al país, a los que se han saqueado el país y se han llevado el país en peso, en costales de este país, la plata que tenía el Ecuador. Todo eso tenemos que hacer, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Cerrando filas. Yo tomo esas palabras y creo que es el momento de hacerlo. Hay que ser valientes acá. Y otra cosa, entender que no somos pues monedita de oro. Ciertamente la gente no nos eligió para caerle bien a todo mundo, la gente nos eligió para trabajar. Y creo que el mejor mensaje que tenemos que hacer de ahora en adelante, porque siempre hay que ver hacia el futuro y pasar lo que ya pues se ha dado este momento, viendo hacia el futuro tenemos que ser muy firmes, muy decididos y sobre todo tener la determinación necesaria para poder avanzar en la línea de la coherencia y sobre todo darle en este periodo que tiene el país de estabilidad las herramientas y sobre todo las acciones necesarias para enrumbarnos nuevamente y obviamente dejar este tipo de declaraciones infortunadas, terribles y que se dan en el concierto internacional y que tanto daño le han hecho al país también. Muchas gracias por aportar a este debate. Estaremos pendientes de las tareas que cumple la Asamblea Legislativa, su retorno de la vacancia legislativa. A los asambleístas Pedro Velasco, Jorge Peñafiel y Adrián Castro. Muy amable su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, estimado Miguel. Un placer estar aquí. Un saludo a todos. Buen día. Un saludo, Miguel, Jorge, querido. Que les vaya muy bien. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre la reunión del Consejo Permanente de la OEA de este martes. Hoy continuará esa reunión y las posibles salidas frente a la situación entre Ecuador y México. Invitado el internacionalista y catedrático doctor Jorge Salles, y luego tenemos previsto un diálogo aquí en estudios con el señor comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, general Fernando Adati. Temas de interés: lo que pasa en el territorio nacional, lo que pasa en la frontera, la minería ilegal, hechos que debieran preocupar y concienciar a todos los ecuatorianos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El próximo domingo, 21 de abril del 2024, debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero A está la pregunta del referéndum. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción.
¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. El próximo domingo, 21 de abril de